La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economía de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, economista? Buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes al país. Gracias por acompañarnos. Hay datos que tengo acá que son interesantes y que vale la pena que nuestros oyentes los conozcan. El Fondo Monetario Internacional presentó la actualización de las proyecciones de crecimiento global. En términos generales, las proyecciones de la mayoría de las regiones se redujeron en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de Ecuador, la previsión para 2022 es que el Producto Interno Bruto crecerá 2.9% y 2.7% en 2023. El año pasado el organismo estimaba que la economía nacional crecería 3.5%. La previsión del Fondo Monetario es de 0.1 punto más alta que la del Banco Central del Ecuador. Bueno, ¿cree usted que logrará Ecuador cumplir con las proyecciones de crecimiento económico esperado por los multilaterales? ¿Lo lograremos? A ver, esto ya se veía venir. Lo que pasa en los actuales momentos es que la economía entra en un proceso de desaceleración después de haber crecido, o sea, se dio un rebote económico del 4.2% en el 2020. Producto también, si lo comparamos con lo que pasó en el año 2000, donde la economía prácticamente se desplomó. Entonces, es normal que la economía se desacelere. Entonces, ante ese escenario, el mismo Frente Económico del gobierno lo sabía. Entonces, era importante que, por ejemplo, se tomen decisiones desde ahora para tratar de revertir esas proyecciones que, por ejemplo, no solamente el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, también, por ejemplo, JP Morgan también anuncia un crecimiento económico para el 2022 del 3%, la CEPAL dice que es el 2.6%, el mismo Banco Central, 2.9%, o sea, la economía se desacelera, entonces hay que apuntalar a que las decisiones en materia económica no se sigan postergando, sino que se debatan, pero obviamente respetando las posiciones políticas que hay al interior de la Asamblea. Entonces creemos que en ese sentido se puede revertir las tendencias a la desaceleración siempre y cuando el gobierno trate de inyectar recursos a la economía, trate de aprobar la ley de atracción de inversiones, trate de alguna otra forma plantear sobre el debate el tema del Código Laboral, entre otras propuestas, ¿no? Economista, ¿de qué factores depende el crecimiento del PIB en Ecuador? A ver, específicamente. Depende de múltiples factores. Depende del movimiento de la industria, depende también del accionar del gobierno en cuestión de su inversión pública, depende también de la capacidad de consumo de los ecuatorianos, depende también de alguna otra forma de cómo nosotros le vendemos al mundo, o sea, prácticamente a través de nuestro nivel de exportaciones. Y también depende, para llamarlo de alguna otra manera, de las inversiones que vienen al país, que es la famosa inversión extranjera directa, que hasta el cierre del año 2021 es la más baja de los últimos 5, 6, 7 años, que cerró en menos de 700 millones de dólares. Entonces, depende de múltiples factores. Entonces, el gobierno de alguna otra forma tendrá que encaminar de lo que ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, que eso en la práctica no se ha visto. Inclusive, las previsiones del gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo eran mucho más ambiciosas. Llegaba hasta un 5% al año 2025, mientras que el FMI dice de que, de otra forma, el crecimiento hasta el 2025 será más o menos del 3%. O sea, hay una desaceleración hasta el 2025. Y eso, de alguna otra forma, puede canalizar en algo que nosotros ya lo veníamos repitiendo hace algunos meses, ya algunos años, ¿no? Que la economía se seguirá estancando y que vamos justamente hacia un proceso de japonización que viene desde el año 2015. ¿De qué manera ha afectado la guerra entre Ucrania y Rusia la economía o el mercado ecuatoriano? Bueno, ha complicado el escenario a la economía global, a la economía regional y a la economía ecuatoriana. O sea, a nosotros nos ha golpeado en el sentido de que, por ejemplo, las importaciones cada vez son ya más caras y eso se ve reflejado en los productos importados que consumen los ecuatorianos. Por otro lado, la producción nacional, de alguna otra forma, está recibiendo insumos cada vez más caros y eso se ve reflejado en los niveles de inflación que arroja el INEC.
estamos ya por encima del 2.7%, el último nivel de inflación que es al mes de marzo, por ejemplo. De alguna otra forma también hemos recibido importantes recursos en materia petrolera. El precio del barril de petróleo sigue, ya va prácticamente desde enero hasta prácticamente lo que va de abril, por encima de los $90. Eso ha generado ingresos adicionales que a nuestro juicio están inmovilizados, están acumulándose en las reservas internacionales y obviamente muchos ecuatorianos, y así hemos conversado también con algunos economistas, no se ve pues la obra pública. Entonces creemos que esos recursos petroleros están inmovilizados, a pesar de que, por ejemplo, hemos gozado de altos precios por exportación de crudo. Pero insisto, lastimosamente el gobierno tendrá que poner sobre el debate algunas iniciativas y también coger los recursos petroleros, inyectarlos para desarrollar obras de infraestructura, carreteras que se están comenzando a destruir, escuelas que se necesitan ser reparadas para que empiecen el año escolar, especialmente en la región costa, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, según usted, los principales obstáculos a los que tiene que enfrentarse el gobierno ecuatoriano para poder cumplir con estas previsiones? A ver, el gobierno en este año ha recibido ingresos importantes en petróleo. El gobierno está recibiendo importantes recursos en materia tributaria. En ese sentido, el gobierno no se puede quejar. Lo que falta es tratar de presentar nuevamente el proyecto de ley de atracciones. Ojalá lo presente por partes, para que no exista tanta discusión y tantas malas vibras que sean al interior de la Asamblea, para que se apruebe. Le pongo un ejemplo. El tema de las zonas francas orientales de exportación me parece una excelente iniciativa que podría generar un imán de inversiones siempre y cuando los beneficios no solamente mejoren para el país, sino que sean altamente competitivos para el resto de la región. Obviamente el Ecuador sale ganando por su ubicación geográfica. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las alianzas público-privadas, creo que eso ahí debe manejarse de manera separada, pero para la búsqueda de nuevas inversiones. Búsqueda de nuevas inversiones, me refiero a la explotación responsable de la minería, del petróleo, pero no hacia las inversiones existentes, especialmente en lo que tiene que ver con las inversiones petroleras. Y ahí va a tener un problema terrible con los grupos de izquierda que no le van a dar paso a esa iniciativa. Y de hecho ya fueron los argumentos por los cuales prácticamente se archivó el proyecto de ley anterior. Entonces el gobierno tiene que entender que hay una diversidad política, pero que todavía tiene instrumentos para que pueda, de alguna otra forma, canalizar importantes reformas que obviamente son parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero insisto, si lo plantea por separado, puede tener mejores resultados. Los desembolsos que esperamos por parte de los multilaterales podrían marcar el éxito o el fracaso de la política fiscal de este año. Entiendo que son como 1.700 millones de dólares para este 2022. Bueno, está dentro del presupuesto esos recursos para el financiamiento del déficit, pero si no llega a pasar, yo creo que el Ecuador tiene recursos para afrontarlos, ¿no? Yo creo que los altos precios del petróleo ha hecho que el gobierno tenga un respiro financiero y no se estrese mucho con el asunto de recibir los recursos en cuestiones del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Pero insisto, hay que cumplir con lo que ya se llegó con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá existan esos desembolsos, ojalá que también el gobierno, no sé en qué habrá quedado los términos de la reunión con el ministro de Economía, ojalá hayan presentado nuevas alternativas justamente para tratar de evitar ya más carga hacia la ciudadanía, especialmente a la clase media, pero que el gobierno tiene que entrar a cumplir con el FMI, tiene que cumplirlo. Necesitamos esos recursos, sí, pero si en caso eso no llega a pasar, tenemos los recursos que están en cuestiones de excedente por la exportación de petróleo, que pueden de alguna forma ayudar a mitigar los impactos y cerrar con una brecha de déficit fiscal más o menos a un promedio del 2% del Producto Interno Bruto, que es más o menos 2.000 millones de dólares, que no es una mala cifra, ¿no? Ahora, de todas las previsiones de crecimiento, ¿cuál es la más real en el escenario económico actual de los ecuatorianos? Puede ser la que proyecta el Banco Central del Ecuador, la del 2.8%. Yo creo que esa es la actualización en función de la negación por parte de la Asamblea del proyecto de atracción de inversiones. Eso se puede modificar al alza si llega, por ejemplo, a replantearse el tema y si se aprueba
el tema de lo que es las zonas francas orientales de exportación, que me parece muy positivo esa línea. Pero hacia allá apunta la economía. Ojalá también el gobierno trate de entender que el sector financiero, el sector privado, traten de buscar acuerdos para tratar de disminuir tasas de interés. Entonces, eso es uno de los temas pendientes que todavía queda por parte del gobierno. Y a su vez también el asunto de meterle el pie al acelerador para tratar ya de tener ciertos resultados en materia de acuerdos comerciales. He visto que el ministro ha desarrollado un sinnúmero de reuniones, pero lastimosamente mientras ese ministerio siga unificado, producción y comercio exterior, los resultados van a demorar. Ojalá se regrese como era antes. Por un lado el Ministerio de Comercio Exterior y por otro lado el Ministerio de Producción, para que tengan resultados de manera más rápida y podamos recibir los beneficios que implica un acuerdo comercial, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá o con China, ¿no? Ahora, brevemente, porque se nos pasó el tiempo, pero me gustaría un breve panorama de lo que sucede a nivel internacional, a nivel global, también regional, por ejemplo, cómo afecta a la inflación de los mercados europeos y estadounidenses, las economías latinoamericanas. Obviamente es un factor importante el tema que vivimos con la pandemia, también la guerra entre Ucrania y Rusia. Puede haber dos impactos: el impacto a que los insumos que vengan de Europa o de Estados Unidos vengan cada vez más caros, y el segundo impacto es que como esas economías tienen inflaciones altas, su capacidad de consumo va a disminuir, o sea, van a comprar menos los europeos, van a comprar menos los estadounidenses, y eso puede golpear a nuestras exportaciones no petroleras. Entonces yo creo que el gobierno tiene que apuntar hacia la búsqueda, no solamente de acuerdos comerciales, sino tratar de diversificar a otros mercados, especialmente los existentes, los que ya tenemos firmado acuerdos preferenciales o acuerdos, en este caso de comercio, para que en caso de que se disminuyan ese tipo de mercados, tener alternativas en plan B, ¿no? O ir hacia el mercado interno, que por ejemplo la economía logre los resultados que por ejemplo logró en el 2021, en donde el consumo interno jugó un papel fundamental, y ahí es donde el gobierno debe apuntar a reactivar ese consumo interno, ¿no? Bueno, voy a tener que quedarme con eso, pero ese tema es muy interesante, ¿no? El ver también cómo avanzan los bloqueos, por ejemplo, a Rusia por parte de los aliados Ucrania, y cómo eso nos podría afectar a Ecuador. Brevemente, ¿eso nos afecta? Directamente sí, especialmente por Rusia, porque estamos hablando de que Ecuador le exporta a ese mercado más o menos 1.000 millones, y si ellos restringen consumo, obviamente va a golpear, y esos son los efectos que está actualmente con los problemas con los productores de banano. Pero la economía tiene que seguir, entonces hay que seguir buscando nuevos acuerdos comerciales. Ojalá, por ejemplo, miremos hacia África, que es un continente prácticamente virgen, en donde nosotros tenemos una gama de productos que podemos canalizarlos y tratar de mitigar los impactos, ¿no? Buscar nuevos mercados. Bueno, ahí el banano no sé si calce porque son grandes productores también, ¿no? Pero bueno, hay alternativas. Tal vez productos, camarón, por ejemplo, tenemos un sinnúmero de productos, cacao, flores café, que mandamos a Rusia también. Bueno, así es, pero es parte del mercado internacional. Hay que tratar un poco de mitigar. Esperemos que el sistema de la guerra se resuelva lo más rápido posible para tratar un poco de reorientar nuevamente nuestras exportaciones hacia esos mercados que son importantes también, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, economista, por habernos acompañado. Gracias a usted, un abrazo, ¿no? Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil.